Pero primero quiero orar y contarles un poquito algo como que yo encuentro muy lindo de lo que es la iglesia de la que nosotros somos parte. Es esto de poder ser naturales, poder ser espontáneos, poder ser vulnerables. Y dentro de eso, nosotros tenemos como una responsabilidad de poder tomar la palabra, leerla completa y ser desafiados por Dios a través de ella y buscar responder desde ese espacio. Y en ese sentido, puede ser como fácil de repente para mí pararme y hablarles acerca de cosas que yo hago bien. Eso es fácil en general. Cualquier cosa que uno haga bien te pone en un escenario propicio para poder enseñar o animar a otros en la misma dirección. Pero particularmente esta es una de las cosas que a mí me cuesta y siento que de 5 veces que lo intento le apunto como media. Y aún así, creo que es tan importante poder también invitar al Espíritu Santo para que Él nos enseñe nuestras debilidades y desde esa perspectiva abrazar la palabra de Dios completa. No solamente las partes que a nosotros se nos dan, no solamente las partes que a nosotros pueden como gustarnos más y obviar todo lo demás. Muchas gracias, Anita. Así que los invito a que podamos orar y vamos a invitar al Espíritu Santo porque de verdad que toda mi expectativa de lo que pueda resultar bueno de esto está puesta en que Él haga algo. Espíritu Santo, te invitamos a llenar este lugar y que de verdad podamos preparar nuestros oídos para escucharte, esto sea bueno para nosotros y nos lleve más cerca de ti, mucho más cerca de ti. Enséñanos a escuchar, enséñanos a tomar decisiones sabias que nos lleven a los lugares en los que podemos aquietar nuestra alma, erradicar el ruido y poder escuchar tu voz y responder. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Lo primero que quiero compartir tiene que ver con una reseña al profeta Elías para hablar un poquito de cómo es importante el silencio desde el punto de vista de poder tener nuestro oído como agudo para reconocer cuando Dios está hablando, sobre todo en contextos en los que Dios se manifiesta de una forma atípica. Ya empezamos a hablar semanas atrás acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros es absolutamente el primer lugar donde nos encontramos con Él y escuchamos su voz. Entonces, cuando hablo de lo que voy a compartir hoy y hablo de practicar el silencio para ponernos en un lugar en el que escuchamos la voz de Dios, no estoy diciendo que Dios nos va a decir cosas que puedan contradecir lo que la Biblia ya dice y que vamos a como propiciar un espacio para cualquier subjetivismo, sino que ese es el primer trasfondo. Pero Elías, el profeta quizás más icónico del Antiguo Testamento, vivió en tiempos en que todo el pueblo de Israel estaba vuelto hacia arriba en términos de practicar la maldad desenfrenadamente. Había un rey que se llamaba Acab y su esposa, la reina Jezabel, que eran malos, pero malos, malos, al punto de que son, sobre todo el nombre de ella es como un nombre que se usa para definir a una persona mala. Y en estos tiempos había proliferado toda la idolatría que ellos impulsaban y Elías fue llevado por Dios para desafiar esto y hay una escena que se describe en el libro de Reyes muy famosa en la que profetas de este ídolo llamado Baal son desafiados por Elías, que les dice si su Dios realmente es un Dios vivo, entonces que envíe fuego del cielo. Y ellos eran 450 y Elías estaba solo y efectivamente estas personas empiezan a levantar oraciones, se cortan, cantan, bailan. Elías, mientras tanto, muy confiado, muy valiente, se burla de ellos y dice, a lo mejor sus dioses están en el baño y por eso no han podido responder.
Y luego en esta valentía extrema, cuando llega el turno de Elías, después de que los otros profetas fracasan estrepitosamente en muchas horas de intentarlo, Elías pone todo para el sacrificio, para orar que Dios envíe fuego del cielo, y antes de hacerlo, cava una zanja alrededor del lugar donde había puesto el altar y la llena de agua, y le tira agua por todos lados. Y cuando él ora en forma inmediata, viene fuego del cielo y consume absolutamente todo, el agua de la zanja, todo lo que estaba mojado encima y el sacrificio mismo con la leña, con todo. Y después de esto, Elías mata a los 450 sacerdotes y profetas de este ídolo Baal. Y Acab, el rey, se va de esa situación, hay una victoria espiritual tremenda, y llega al palacio donde está su esposa, Jezabel, y le cuenta lo que pasó. Y Jezabel hace un juramento, dice que me muera yo misma y que sea maldita si es que para mañana a esta hora Elías no está muerto por mi propia mano. Y Elías, que había tenido este acto de extrema valentía, siente extremo temor. No sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces tenemos victorias en algo espiritual o en algo relacional, en lo que Dios nos está amonestando, y logramos algo que en un contexto normal no logramos y nos sentimos así como en la cima de una montaña, y luego pasa algo y nos vamos a la B en forma automática, casi sin mediar ningún esfuerzo de las tinieblas, nos vamos inmediatamente a la B porque algo pasa. Y a Elías le pasó esto, y de hecho Elías, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que esto es como algo que debiera alentarnos a nosotros, porque dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero cuando él oró dejó de llover por 3 años, y cuando él volvió a orar por 3 años. Precisamente porque esta historia nos cuenta que Elías era una persona como nosotros, y a veces nosotros como que con facilidad nos identificamos con estas personas que hacen cosas malas, como personas que aman a Dios pero guatean, como que es fácil conectar con eso. Pero a veces nos olvidamos de que precisamente muchas de estas historias no dejan pasar este lado B de cada uno de estos personajes para mostrarnos que las grandes proezas y hazañas es Dios quien las hace, y es Dios quien se deleita en hacerlas a través de personas que son comunes y corrientes como nosotros. Entonces, si podemos identificarnos con aquellos aspectos negativos, débiles, frágiles de estos hombres y mujeres que hacen tremendas cosas en la Biblia, también podemos identificarnos con ellos mismos cuando hacen esas tremendas cosas, cuando ejercen fe, cuando son valientes, cuando son radicales, cuando hacen lo correcto. Y Elías se arranca, se va al desierto, y en el desierto Dios sale a su encuentro. Él está perdiendo completamente toda perspectiva, y siente que está al borde de la muerte. Entonces dice así, 1 de Reyes 19:11, el Señor le dijo a Elías: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. No sé si ustedes han hecho la prueba alguna vez con un niño pequeño que se está haciendo el dormido, y le hablamos, no sé, pensando en mis hijas. Uno le dice: Emilia, Emilia, como a ver si está despierta escuchando o no. Y típico que uno, cuando cacha que puede ser que te estén chamullando, entre medio le dice: tengo un chocolate, con el mismo volumen. Porque en general muchas veces los niños reaccionan, ¿cierto?, si es que lo que se les dice es atractivo.
más que el tema del volumen mismo. Y muchísimas veces pasa a las mamás, ¿cierto? Esto de gritar a las niñas al segundo piso o al fondo de la casa para pedirles que hagan algo y rara vez hay una respuesta como inmediata y alineada con la instrucción que se les está dando. Pero cuando en el mismo volumen se hace una invitación más atractiva, muchísimas veces parece que el oído como que se activa y se vuelve súper poderoso. Yo me acuerdo de mi suegra, igual que tiene ese superpoder de que cuando algo le interesa la conversación, escucha de 3 habitaciones por allá. Pero cuando está cerca, o si no dice que es sorda. ¿Sí? Pero cuando algo le interesa, de por allá escucha los susurros. Y hay algo que pasa con nosotros en general que expresa este mismo principio respecto de Dios. Y es que a veces nosotros queremos escuchar la voz de Dios, pero resulta que de pronto Dios nos habla y nos resulta muy difícil de reconocer porque nos dice lo que no quisiésemos que nos diga. Y cuando Él nos dice lo que no quisiésemos que nos diga, como que nos hacemos los lesos y seguimos pidiendo que nos hable nomás. Como que damos por no recibido el mensaje y seguimos pidiendo que nos hable. Y una parte importante de por qué no estamos dispuestos a escuchar ciertas cosas tiene que ver con el hecho de que nos cuesta confiar en Dios. Nos cuesta creer que si Dios nos dice algo disruptivo, distinto a nuestras expectativas, ese algo puede resultar en una cuestión buena para nosotros. O sea, si Dios me dice que haga algo que yo siento que me pone en riesgo, yo voy a sentir simplemente que estoy asumiendo el ponerme en un mal escenario y que el resultado para mí va a ser malo. Entonces, en la medida en la que esto puede romperse y yo empiezo a confiar en Dios cada vez más radicalmente, cada vez más profundamente, empieza a crecer en nosotros la posibilidad de obedecer, aun si lo que Él nos dice no nos cuadra para nada, desde la fe, porque llegamos a reconocer que Él es bueno. Y como Él es bueno y sus planes son buenos, y no solo son buenos, sino que son mejores que los nuestros, entonces podemos empezar a creerle y a movernos en línea con lo que Él nos dice, aun cuando sea lo que no esperábamos. Y esto pasa como en muchos escenarios, en muchas cosas, que queremos preguntarle a Dios, queremos escuchar su voz frente a decisiones, frente a relaciones, frente a negocios, frente a todas las cosas en las que normalmente terminan siendo como estos gatilladores que nos llevan a querer hablar con Él. Muchas personas no practican el buscar su presencia de manera permanente, pero en una situación de encrucijada tendemos a querer saber cuál es su voluntad porque creemos que Él va a poder tener una palabra sabia que nos lleve en la dirección correcta. Y desde ese espacio, en general, es como más difícil todavía tener certeza de que Dios nos está hablando. Precisamente porque llegamos como condicionados y normalmente llegamos con expectativas prefijadas. Queremos que Él bendiga en realidad lo que nosotros ya decidimos. Queremos que nos vaya bien en la que ya nos mandamos. Y esperamos que Él nos ayude y que enderece nuestros caminos y eso sea finalmente la solución para salir de un impasse. El tema es que todas estas cosas que nos llevan a la desconfianza son ruido en nuestra vida. Son cosas que hacen que sea difícil escuchar la voz de Dios y hacen que sea difícil aprender el camino de la confianza en Él. Ahora, voy a saltarme a otro lado para no hacerlo demasiado largo. Por un lado, Elías logra reconocer, aún en un mal momento, esto me gusta mucho, en un mal momento, él estaba lleno de miedo, pero en este muy mal momento hay una intervención natural disruptiva extraordinaria y dice que viene una ráfaga de viento que hasta piedras gigantes quedaron ahí tiritando, pero Elías logra darse cuenta que Dios no está detrás de eso, no está su voz ahí. Después viene un terremoto y tampoco está Dios ahí. Luego viene un fuego abrasador y tampoco está Dios ahí. Y es loco porque la experiencia que Elías acababa de tener era con Dios enviando fuego. Entonces,
pareciera como que esto incluso se mueve en el lenguaje de lo que Elías ya había experimentado con Dios, que a veces puede ser también un tropiezo para nosotros, que Dios tenga que hablarnos de la misma forma que nos habló en el pasado. Y si no se ajusta a la forma en la que nos habló en el pasado, entonces parece que no nos está diciendo nada. Pero luego viene este susurro. Hay versiones que dicen que es como un silbo, un silbido suavecito, pero de una brisa así como muy pequeño. Y Elías logra reconocer que Dios quiere hablarle desde ese lugar. Y lo que le dice luego Dios muestra precisamente como el corazón dispuesto de Elías, porque él logra escucharlo a pesar de que Dios le dice algo muy distinto a lo que él estaba pensando. Elías parte diciendo: yo he sido súper fiel, he sido radical, todo el mundo está en contra de ti, como consecuencia está en contra de mí y no queda nadie más, soy el único que queda. Y Dios le da varias instrucciones, le dice: mira, sal de aquí y anda y unge a esta persona para que sea rey de otro país, y después unge a este hombre para que sea rey de Israel, y después unge al que va a ser tu sucesor, que es Eliseo. Y cualquiera que no mate el primer rey, lo va a matar el segundo, y cualquiera que no mate el segundo rey, lo va a matar Eliseo, pero yo voy a traer justicia. Pero te cuento además que hay 7.000 personas más como tú, que no han doblado su rodilla delante de estos ídolos. Entonces cambia la perspectiva totalmente de Elías, se entera de que no era tan especial como él creía, no era el único y Dios estaba en control. Ese mismo Dios que había enviado fuego del cielo estaba en control de todas las circunstancias. Pero Elías, aún a pesar de que estaba súper equivocado en su perspectiva y lleno de miedo en ese momento, logra reconocer la voz de Dios que viene para decirle algo que él no esperaba. Ahora, dije, el título de este tema hoy es Retiro y Silencio. Y quiero saltar al tema del retiro y hacer una reseña nomás de cómo Jesús en su vida practicó esto sistemáticamente. Leo. Dice: Jesús vivió en un retiro interno permanente. Él también experimentó con frecuencia la soledad externa. Cuando inició su ministerio pasó 40 días solo en el desierto. Esto está en Mateo 4. Antes de escoger a los 12 apóstoles pasó toda la noche a solas en las colinas desiertas, orando. Esto está en Lucas 6. Cuando recibió la noticia de la muerte de Juan el Bautista, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Eso está en Mateo 14. Después de haber alimentado milagrosamente a los 5.000, Jesús hizo que sus discípulos se marcharan. Dice la Biblia: luego despidió a la multitud y subió a la montaña para orar a solas. Eso está en Mateo 14. Después de una larga noche de trabajo, dice la Biblia en Marcos 1, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Cuando los 12 discípulos regresaron de su misión de predicación y sanidad, cuando envió a sus discípulos empoderados para hacer este ministerio, Él les dio instrucciones y les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo. Después de sanar a un leproso, se apartó. Esto está en Lucas 5. Cuando se preparaba para ir a la cruz, buscó el retiro en el huerto de Getsemaní. La búsqueda de algún lugar solitario fue una práctica regular de Jesús y debiera ser también una práctica nuestra. En nuestro tiempo el retiro parece como una de las cosas que se nos hace difíciles, porque los celulares, las pantallas, la tele, todas las cosas generan en nosotros esta sensación de que es terrible perderme lo que pueda estar pasando. Por un lado tiene una dimensión súper práctica, o sea, pensamos que alguien puede estar queriendo ponerse en contacto con nosotros para algo muy importante, que normalmente ocurre una vez cada 12 años, pero pensamos que si nos tomamos 30 minutos, ese tiempo se puede cumplir de manera precisa cuando estamos desconectados. Estar solo, estar sola, es una cuestión difícil en nuestro tiempo, en donde, si bien yo creo que en todo tiempo esto ha sido así, el tema de los múltiples canales de información y nuestra búsqueda en cuestiones como las redes sociales
de aceptación, de como retroalimentación positiva, que afirme tu identidad, que traiga aprobación. Hace que estar en total silencio para algunos y apartado para algunos pueda ser casi algo como medio terrorífico. Es como el momento en el que, si yo soy una persona públicamente expuesta y viene a ser casi como un alimento para mí la afirmación de otros, encontrarme solo o sola y apartado puede ser algo muy malo. Convivir con mis propios pensamientos, convivir con los conceptos que yo tengo de mí mismo, que son bastante peores que los que uso como alimento para reforzar una imagen positiva que por mí mismo no tengo de mí. Entonces el retiro es algo difícil. Y Jesús practicaba estas cosas. Y tomé el ejemplo de Elías para mostrar como la importancia de advertir que Dios habla de distintas formas y a veces habla de formas sutiles. Pero Jesús también practicaba el silencio. Siempre se apartaba, siempre hacía estas cosas. Y estas cosas tienen una dimensión externa. Yo puedo ir y subir un cerro y que eso sea un espacio en el que efectivamente me vuelvo a conectar con Dios, vuelvo a escuchar su voz. Pero yo compartí al principio que a mí me cuesta esto, y a mí me cuesta esto no en su dimensión externa, porque yo hago estas cosas. Para mí el practicar el retiro es algo que hago todas las semanas. Hay un día a la semana que me levanto muy temprano, cuando están todos durmiendo, porque es el rato en que puede haber absoluto silencio en mi casa y yo puedo estar con Dios a solas. El tema es que el silencio es algo bastante más complejo que la ausencia de ruido. Como definición es eso, pero en términos espirituales, el verdadero silencio tiene el propósito de posicionarnos en el lugar en el que escuchamos la voz de Dios. Entonces uno puede experimentar silencio en medio del ruido y puede estar lleno de ruido en medio del silencio. Yo puedo apartarme, no sé, pues, a la cima del Everest y que efectivamente experimente algo así como un silencio real, absoluto. Pero mi cabeza sigue estando llena de ruido. Sigo siendo incapaz de ponerme en ese lugar en el que me presento delante de Dios para recibir lo que Él quiera decirme, no lo que yo como preconcepto le impongo o seguir pensando en que se me quedó la plancha o que tengo un problema económico que solucionar en 2 días o que peleé con alguien. Y puedo estar callado con mis labios cerrados, pero sigue dando vuelta a preocupaciones, pensamientos, ideas, aunque el silencio externo sí esté. Eso a mí particularmente me cuesta. Y no siento que necesariamente me cueste tanto como el tratar de bajar las revoluciones, sino tener la confirmación de que realmente tuve silencio porque escuché la voz de Dios. Y sí lo experimento, pero con mucho menos frecuencia de lo que quisiera, porque muchas veces me veo apartando tiempo y siendo incapaz de detener mi cabeza. Por eso esto es una disciplina. Es algo que uno tiene que decir, voy a tomarme 10 minutos para estar en silencio delante de Dios. No repitiendo un versículo, no pensando en algo, en una preocupación, no. ¿Qué quieres decirme tú, Dios? Y espero. En la Biblia hay una fórmula, hay una palabra en hebreo que se llama Selah, que se usa mayoritariamente en muchos de los salmos que tienen estrofas. Entonces, los salmos que tenían música, se cantaba una estrofa y luego venía este momento que se llama Selah, que es una expresión hebrea más o menos compleja que significa como guardar silencio para meditar en todo lo que se acaba de cantar o en todo lo que se acaba de decir. Ese guardar silencio, ese descansar para dejar simplemente que Dios hable en función de lo que está pasando, muchas veces es como bien difícil. Ahora, vamos a hablar un poquito más adelante de, no hoy, de disciplinas espirituales que son colectivas, como la comunión. Y la comunión es algo que se experimenta como iglesia cuando estamos juntos. Y aquí es donde es necesario como una aclaración que es importante. Yo me acuerdo de una canción de Silvio Rodríguez que se llama Las Sillas, que dice algo así como, el que tenga una canción tendrá tormento, el que tenga compañía soledad.
Y hay una verdad en esa frase de que quien tenga compañía tiene soledad, porque precisamente Jesús es como la persona icónica que muestra cómo ser efectivo como nadie y sano como nadie en sus relaciones en medio de las multitudes, en sus relaciones en medio de un grupo de 12, en sus relaciones en medio de un grupo de 3, en sus relaciones uno a uno. Jesús era increíblemente efectivo, tenía un corazón totalmente sano para relacionarse saludablemente con las personas en todos los contextos, en todos los grupos y sus tamaños. Pero una de las claves evidentes para poder lograr eso era el que él pasaba mucho tiempo solo. Entonces, hay una frase que tomé, que dice así: el que quiere tener compañerismo sin soledad entra en un vacío de palabras y sentimientos. Si yo quiero tener compañerismo y nunca me detengo para estar solo, nunca me detengo para cuestionar si estoy teniendo compañerismo con personas que hablan verdad acerca de mí, nunca me cuestiono si efectivamente soy la persona que otros están diciendo que soy, eso me puede llevar a la confusión absoluta. Para poder saber quiénes somos dentro de un grupo, tenemos que saber quiénes somos fuera de ese grupo. Nuestra identidad no puede depender de nuestro entorno, tiene que depender de Dios. Y para eso tenemos que tener espacios en donde escuchamos a Dios íntimamente para que Él defina y afirme nuestra identidad y nos podamos exponer a ambientes amenazantes incluso y seguir sabiendo en todo momento quiénes somos. Pero por otro lado, el que busca la soledad sin compañerismo perece en el abismo de la vanidad. Si yo creo, porque por el otro lado soy de estas personas que es buena para estar sola, que me gusta estar solo, me encanta estar metido en mi casa y escuchar música o irme a un cerro y ver los árboles, pero todo solo, es muy probable que eso esté arraigado o en un dolor de un quebranto relacional profundo que me hace tener miedo de volver a tener relaciones con personas, o en creer que no necesito a nadie y que estoy el descuido como estoy y que no necesito nada más. Y eso lo llevo incluso a mi relación espiritual. Yo con Dios estamos, porque Dios está en todas partes, la iglesia es chanta, te puedo dar 43 ejemplos de por qué es chanta, de cómo he tenido múltiples experiencias y testimonios de que la gente en la iglesia es igual que la gente fuera de la iglesia y hace todo este tipo de cosas malas. Entonces, yo prefiero este otro camino que es Dios y yo, y vivo el cristianismo a mi manera. Y no necesito nada más, porque creo que Dios habla en la Biblia y creo que Dios me habla a mí también. Ahora, hay un aspecto de esto que es verdad. Dios habla en la Biblia y me habla a mí. ¿Puedo yo ser un hijo de Dios sin otros? Sí. ¿Puedo ser un hijo saludable de Dios sin otros? Ese es el tema. Porque a veces como que queremos meter miedo a la gente que se va al infierno si no viene a la iglesia. Y el tema, la verdad, es que no. Si tú puedes ser un hijo de Dios sin iglesia, el tema es que vas a ser un hijo de Dios que en muchos aspectos va a vivir como muerto igual. En muchos aspectos vas a perder provisiones de Dios que Él sí o sí tiene preparadas para darte a través de otros. Hay veces que Dios tiene cosas que quiere decirte en soledad. Y por más que tú vayas al culto allá que está la presencia de Dios y allá que está la presencia de Dios y veas en YouTube donde está el predicador que tiene más presencia de Dios, no escuchas su voz porque Él te lo quiere decir a solas. Pero hay otras cosas que Él te quiere decir en comunidad. Y por más que pases tiempo a solas, no te las va a decir porque ha previsto proveer esas cosas en comunidad. Entonces, si yo me quedo con un solo aspecto, me voy a perder el otro. Y eso va a hacer que mi vida esté desequilibrada espiritualmente. No voy a poder tener una vida sana espiritualmente. El propósito de estas dos cosas, que están muy entremezcladas, tanto el retiro como el silencio, que tiene una dimensión que puede ser externa como una que puede ser interna, es que podamos nosotros escuchar la voz de Dios. Ese es el asunto del tema. El silencio tiene una dimensión súper práctica. Santiago en el capítulo 3 habla de la lengua y dice, aquel que pueda refrenar su propia lengua es alguien perfecto, capaz de
dominar todo lo demás. O sea, si tú eres capaz de hablar oportunamente, justo lo necesario, entonces puedes conquistar un imperio. Me gustó esta frase igual. Que dice, es más fácil estar completamente en silencio que hablar con moderación. Porque el desafío de controlar la lengua no es estar siempre callado. Porque si es por eso la gente callada sería perfecta. El tema es que hay momentos en los que hay que hablar. Eclesiastés dice hay momentos para callar y hay momentos para hablar. El discernir y dominar cuándo callar y cuándo hablar, esa es la ciencia. Si fuera solo quedarse callado siempre, no sería tan difícil. Aunque conozco algunos para los que sería muy difícil. Pero el verdadero desafío es hablar con moderación, es hablar oportunamente, es hablar sabiamente. Y cuando se trata de la disciplina de llevarnos a un lugar en el que propiciamos escuchar la voz de Dios, y digo propiciamos porque Dios sí nos puede hablar a través de un terremoto. Dios sí puede traer a alguien que tenga una palabra profética y diga, tú Martina, esto y esto y esto, y te hable súper específicamente, aunque tú hayas hecho todo lo opuesto de ponerte en el lugar propicio para recibir la palabra de Dios X día. Dios sí nos puede hablar así. No significa que si tú no haces esto, entonces Dios no te va a hablar. Las disciplinas espirituales son simplemente como lineamientos para ponernos en un lugar donde facilitamos que haya una mayor probabilidad de que esto ocurra, porque son mecanismos que Dios nos da para escuchar mejor su voz. Pero si tú quieres escuchar solo a veces tu voz y hacerlo a tu pinta, entonces puedes hacerlo a tu pinta y escuchar a veces la voz de Dios. Si tú quieres escuchar más veces la voz de Dios y hacerlo a la manera de Dios, entonces este es uno de esos caminos para escuchar más veces la voz de Dios. ¿Significa que porque yo me quedo callado Dios está obligado a hablarme? No, porque Dios es Dios, pero aumenta la probabilidad de que yo escuche su voz. Y si tengo el corazón de Elías y estoy dispuesto a que me diga lo que yo no quería y de la forma que no quería, y no le impongo que tenga que hablarme siempre de la misma forma, entonces es más probable que yo sí lo escuche. Para poder escuchar más seguido a Dios, un mecanismo indispensable es poder obedecer las cosas que ya me dijo. Cuando yo obedezco lo que Él ya me dijo, normalmente Dios hace esto de decirme cosas nuevas. Cuando Dios me dice, anda y perdona al Mati por la pelea que tuvieron hace 4 años y medio, y me lo ha respondido y me lo ha repetido 417 veces, yo le pregunto a Dios un montón de otras cosas y Él me dice, pero anda y perdona al Mati primero. Y pero Señor, ¿qué hago con el trabajo que tengo? No, anda y perdona al Mati primero. Y a veces como sentimos agotamiento porque decimos, Dios no me habla a mí. Le habla a todo el mundo, pero a mí no me habla. Lo único que me dice es que perdona al Mati. Yo estoy preguntando otra cuestión. Si esa chiquilla que me gusta va a ser mi esposa, no si tengo que perdonar al Mati. Y lo único que me dice es que perdone al Mati. ¿Y perdonaste al Mati? No, porque estoy en otra, estoy preocupado de la chiquilla que me gusta. Y pasa eso, Dios nos habla y no nos habla más porque no hacemos lo que nos dice, que nos pone en el camino de recibir más revelación y escuchar más su voz. Así que no quiero decir más que esto. Parece que esta forma de hoy es bien distinta porque no llegué ni a un clímax ni a un cierre. Porque quiero hacer esto, quiero como invitarnos a disponer nuestro corazón para escuchar la voz de Dios hoy, que Él nos pueda hablar y nos pueda decir lo que Él quiera, que podamos tener esto de ejercer silencio. Y esto es incómodo por eso, porque pueden venir todos nuestros pensamientos malos. Es incómodo porque a veces uno como quien empieza a sentir la ansiedad de, chuta, a lo mejor a la Eni el Señor le habló al tiro y a lo mejor después me van a preguntar a mí si yo escuché la voz de Dios y si no la escuché voy a sentir vergüenza porque tal vez algo esté mal en mí, por eso no la escuché y tenemos ansiedad. Queremos que Dios nos hable luego, más encima. Si vamos a poner un cronómetro en 4 minutos, ojalá me hable porque si no, complicado. Pero todos los hijos de Dios hemos sido habilitados para escuchar la voz de Dios. Nosotros podemos escuchar y reconocer su voz.
Ahora, el que seamos habilitados para algo no nos asegura que disfrutemos ese algo. Nuestra herencia como hijos de Dios es extraordinariamente abundante, pero muchas veces nuestra vida espiritual no es tan abundante, o derechamente no lo es en lo absoluto, porque hay muchísimas cosas que no tomamos, porque no sabemos o porque no estamos dispuestos a los caminos que puede tener el ir en pos de esa provisión que Dios ya nos ha dado. Así que si no escuchas que Dios te diga algo ahora, no te desanimes, sino que empieza a ejercer esto en tu vida. Tómate 5 minutos 2 veces en la semana para empezar a aprender a llegar a ese lugar de quietud. Y si el ruido literal te afecta mucho, si tu entorno, si vives en una casa con 18 personas más, y el ejercicio de irte a otro lado para que nadie te esté hablando e interrumpiendo directamente, hazlo por pocos minutos. Esto no es una cuestión para como ponernos una carga ni para decir que quien no haga esto está mal. Lo que queremos con esto de meternos un tiempo en las disciplinas espirituales es ir aportando múltiples rutas que proveen espacios para tener más intimidad con Dios. Lo que queremos es escucharlo a Él, estar con Él, verlo a Él. Ese es todo el asunto. Entonces vamos a hacer esto de tomar 5 minutos en absoluto silencio. Y yo te animo a que puedas atreverte a hacer esto. El ejercicio es esto. Estamos delante de Dios y queremos saber si Él algo tiene para decirte ahora. Y la parte más difícil es, ya, puedo no meter ruido, pero si realmente puedo llevarme a ese lugar de que mi cabeza no esté dando 500.000 vueltas. Y para hacerlo más difícil lo vamos a hacer sin música, para que se escuche de repente un niño gritando desde lejos y sea más difícil. 5 minutos entonces.